bienvenidos a otro episodio del podcast de Alpas. Esta vez estoy acá con mi hermana Camila, que vamos a hablar un poco sobre la parte de, bueno, ella está estudiando algo diferente, algo se podría decir como que muy metido hacia la parte de las energías. No sé si me quieras contar un poco de qué estás haciendo. Yo estoy estudiando medicina energética chamánica. Entonces la medicina energética, como el nombre dice, trabajamos con las energías, con el campo luminoso de los seres humanos, y a través como un acompañamiento de terapia, ponle como de un psicólogo que conversas así, puedes ir dándote cuenta en qué parte de sus chakras o qué parte energética es donde que hay que empezar a trabajar, y para eso hay diferentes tipos de ritos y rituales. Interesante. Y también vi en base a la información que me pasaste, que hablaba un poco de que se crea la enfermedad, pero también se puede crear la salud Sí, dentro de lo que hacen. o sea, la base de la escuela que se llama The Four Winds, el creador de la escuela, el Alfredo Villoldo, él es un neurólogo, antropólogo ¿Ya? y psicólogo. Entonces él trabajaba en la Universidad de Harvard y él empezó a estudiar si está comprobado cómo podemos sanar. Sí, está comprobado que nosotros nos enfermamos de manera psicosomática, ponte el cáncer, enfermedades así son psicosomáticas. De la misma manera nosotros podríamos sanar psicosomáticamente, ¿verdad? Esa es la teoría. Entonces él estaba investigando las células en ese tiempo, cómo nosotros a través de las células podríamos hacer este cambio, digamos, de sanación. Pero al momento es que él lo estaba estudiando así tan micro, él se dio cuenta que tal vez por ahí no iba la búsqueda, sino necesitaba algo más macro, algo visto desde afuera, ¿me cachas? No desde adentro, sino verlo desde afuera, como más grande. Y en esta búsqueda él fue a diferentes lugares, fue a la Amazonía, también con los indígenas de Estados Unidos, también se fue a Asia, ¿Ya? como conocer un montón de creencias al respecto, y dentro de sus viajes él encontró unos indígenas que se llaman los indígenas Quero, y en su comunidad no existía y no existe hasta el momento todavía diabetes, no existe el Alzheimer, no existe el cáncer, no existen esas enfermedades que ahora son tan comunes y que algunas no tienen curación. Entonces él se interesó y dijo, ¿por qué no las tiene? Entonces tuvo muchos maestros de ellos, y ellos trabajan, como te digo, con este campo luminoso. Entonces no solo es así nomás, ¿no? De que coges y y mueves las energías, sino tiene mucho que ver con el cerebro. O sea, es Ya. química cerebral. Listo. Entonces ahorita que me dices que se puede, bueno, en base a todo el conocimiento, todo lo que ese doctor investigó, digamos con la diabetes que me dio, en base a lo que él sabe, se podría llevar hacia sanar la diabetes, siendo una enfermedad que no tiene cura. En teoría sí, en teoría sí podría sanar la diabetes. Lo que sí correspondería, que creo que parte del camino tú ya lo tienes bastante recorrido, que es lo de la dieta, ya, porque somos seres químicos. Entonces un cerebro sano equivale a un cuerpo sano. ¿Ya? Entonces el cerebro sano, también por nuestra estructura cerebral, si un cerebro está sano, puedes tener conexión en absolutamente todos nuestros campos, ¿no? Según la escuela, nosotros tenemos como digamos, la primera base del cerebro reptiliano, de ahí viene el mamífero, de ahí viene el neocórtex, y el último, que es el de acá del frente, del cerebro límbico. ¿Ya? Entonces un cerebro sano es un cerebro que no solo se mantiene en el cerebro mamífero, que es donde permanece la mayoría de seres humanos. Cerebro mamífero se le llama este cerebro emocional. Es un cerebro súper emocional, es un cerebro tal vez rencoroso, es un cerebro, por ejemplo, la religión se maneja siempre en el cerebro del mamífero. Por eso usan bastante el temor. O sea, el teme a Dios, o si haces esto te vas al infierno, o en el bien y el mal. O sea, es muy como básico, y el ser humano no es básico. Entonces, como tú ya tienes gran parte del recorrido en la parte de la dieta, de seguro tu cerebro ahorita está súper sano. Entonces, si tú ya encontrarías, y hay gente que ya es súper especializada en eso acá en Ecuador. Uno de mis profesores es ecuatoriano. Entonces ellos pueden tratar esto, y obviamente con diferentes técnicas, ¿no? O sea, tienes técnicas de Munaiki, tienes técnicas de iluminación, tienes desacople de alma, tienes un montón de cosas. Entonces, obviamente es un cambio también requiere de acción, pero lo que te digo, yo en ti veo que ya hay mucha acción, como que ya tu cerebro debe estar súper sano.
sea, Entonces la idea es como que elevar tu cerebro de la parte, digamos, mamífera al siguiente nivel y eso te puede ayudar a sanar de cierta ajá, y forma. no solo al neocórtex, sino al límbico. Y el límbico me imagino que es lo más difícil de llegar, que no mucha gente lo logra. Sí, es que el límbico es, por ejemplo, según este conocimiento, es cuando tú ya llegas a conectar con la luz creadora, llámese Dios, llámese Buda, llámese como lo queramos llamar, el gran misterio, el universo, la luz primordial, tiene tantos nombres, pero sigue siendo uno solo. Entonces, cuando tú tienes abierto este cerebro y ya eres súper sensible a él, tú puedes conectar con esto. Dar información y recibir información. Nuestro cuerpo humano se supone que nosotros estamos acá para ser solo como mensajeros, un transporte de información, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces, tal vez la enfermedad, por ejemplo, diabetes o cáncer, no necesariamente, o sea, se expresa de manera corpórea, sí, o sea, está en tu cuerpo, pero puede ser que no, que venga de algo más. ¿Entiendes? A veces traemos enfermedades dentro de nuestro árbol genealógico, sin ni siquiera saberlo. Todas esas cosas también nos toca ir sanando. A veces son heridas que ni nos corresponden a nosotros, sino previamente ya como las teníamos. O sea, pues yo reconozco una herida que no era mía y la superé. Claro. Por eso cuando yo era chiquita me habían dicho que tenía descalcificación de huesos. No sé si te acuerdas que tenía como la espalda de una vieja, me habían dicho cuando tenía... Claro, tenía escoliosis y tenía todo eso. Y en el último examen que me hice ya no tengo descalcificación. O sea, mis huesos estaban bien, al 100% bien. Lo que sí tengo es escoliosis, pero bueno. Entonces a lo que voy es que yo creo que yo nací con algo que no era mío. Claro, y eso que se habla mucho, que a veces, justo me acuerdo cuando hice la investigación de la parte de la diabetes, que desde dónde viene la diabetes al menos, bueno, es porque sé ese tema, que viene mucho del desamor. Hice la parte del árbol antropológico de la familia, me di cuenta que es un tema muy fuerte el desamor en la familia. Y ahí a mí me apareció, bueno, lo llevé hacia la parte de la diabetes. Y fue como que el sanar eso para también poder sanar para mí y para las generaciones futuras, para que no tengan que cargar con eso. De hecho, parte de nuestra misión al estar vivos es esa. Es sanar, ¿me cachas? Es sanar todas estas heridas, ya sean personales, empezar por las personales, obviamente, porque tu centro eres tú, y también pues las de familia, ¿no? Claro. Que igual como en todas las familias hay muchas heridas latentes, y varían dependiendo de cada familia, ¿no? Pero sí, o sea... El estar vivos requiere de eso, como de nuestro trabajo para sanar estas heridas. Pero chévere. Y también vi que también habla mucho sobre la sombra, como que debes entender, bueno, habla mucho de la sombra y también transformar la sombra a luz. ¿Pero qué se refiere con la sombra? La sombra, ponle que sería tu oscuridad. ¿Ya? Todos tenemos una parte súper oscura. Todo ser humano, porque somos igual seres duales. Entonces, lo que habla ahí de la oscuridad o de la sombra, según este conocimiento chamánico, dice que la sombra es el lugar donde están escondidos tus mayores dones. Mientras más grande la sombra, equivalente es del mismo tamaño de la luz. O sea, no tienes que temerle la sombra, sino habitar tu sombra. Entonces sería como que aceptar tu sombra y trabajar con ella. Y verla, exacto. Porque un momento cuando tú ya ves tu sombra, ¿cachas? Y empiezas como a sentirla, a verla, literal a verla, te vas a dar cuenta de ciertos poderes que a lo mejor no tenías ni idea que tenías. ¿cachas? Claro, porque normalmente la gente rechaza lo oscuro, rechaza toda esa parte porque dice que es malo. Exacto. Y eso te hace amarte más, ¿me cachas? Porque lo dejas de ver como algo negativo, porque... como malo, ¿cachas? O que el enojo, si yo soy súper agresivo, ¿cachas? Que me topan y ya va, de una quiero pegar a alguien, en vez de rechazarlo empiezo a ver, ok, ¿por qué la agresividad? Y empiezo a autoobservarme, ¿cachas? Y tal vez este arranque que tenía así de golpear a alguien, mientras yo más me observe, se transforma en un arranque que me permite hacer otras cosas, ¿cachas? Y empiezo a descubrir dones que yo tengo. Entonces, eso es la sombra para ellos y para mí tiene mucha lógica. O sea, para mí tiene mucho sentido, ¿cachai? Claro, y es completamente, o sea, hablando también antes que me dijiste sobre la parte de creer en Dios y todo eso y conectar, pero también las religiones
si hablamos desde la parte de sombra, siempre te dicen como que un rechazo hacia eso. Exacto, que la evites. Y tal vez eso también no te permite pasar de tu parte mamífera al siguiente cerebro y Ajá. eso te evita un crecimiento y una sanación que también podrá llegar. Exactamente, porque la siguiente parte de tu cerebral es el neocórtex. Y el neocórtex es justo la parte cuando tú empiezas a cuestionarte todo, ¿cachas? Y no tienes miedo al cuestionarte. El por qué estoy acá, cuál es mi misión de alma. O sea, como que te empiezan a llamar la atención ciertas otras cosas. Y ahí la límbica es cuando ya deja de solo ser como dudas así y ya viene como una opción, como que puede ser a través de la meditación. Y la meditación no necesariamente solo sentarte a meditar, o sea, sí, esa es una de las más donde más conectas, ¿cachas? Pero meditar, puedes meditar lavando los platos, puedes meditar barriendo, puedes meditar corriendo y ya puedes ir conectando, ¿cachas? Y digamos, si es una persona que nunca ha logrado no enfrentar, sino trabajar con su sombra, porque le da miedo todos sus demonios, porque al final es difícil, me imagino, y debe ser duro el aceptar cómo en verdad eres. ¿Cómo podría irlo trabajando como que poco a poco hacia lograr hacerlo? O sea, primero yo creo que es importante como que haya mucha contención. ¿Ya? O sea, no creo que sea algo que debas de hacerlo solo o sola, ¿cachas? Porque yo me metí mucho justo a eso, ver mi sombra. ¿Ya? Y ha sido muy duro, porque el universo te pone cosas súper duras para que tú saques tu sombra, para que la empieces a ver, ¿cachas? Y para que dejes de reaccionar así. Y lo que me ha salvado es la contención. Entonces ahí siempre necesitas como que una persona de apoyo que te ayude. Sí, 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 sí. O sea, todas estas cosas, por algo la gente estudia esto, ¿me entiendes? Claro. Por algo hay gente dedicada a esto, porque es gente que está especializada en hacer un espacio de contención adecuado también. Porque puede ser que cuando tú veas tus sombras, iba a pasar, te empieces a enterar de cosas tuyas o tal vez de un familiar o algo que te va a afectar full. Y no puedes salir de eso y te quedas como con esta cosa en la cabeza, ¿cachas? Claro, que no te deja avanzar y más te hace retroceder. Exacto, y más te hundes y más te hundes y más te hundes. Y en vez de aprovechar esta oscuridad, esa sombra, te dejas comer por ella, ¿cachas? Ya, perfecto. Y digamos, si es que yo quiero empezar a trabajar en mi sombra, ¿cuál sería el siguiente paso? Contactar a una persona y sacar, digamos, una cita con esta persona. Sí, igual el universo te escucha siempre, ¿cachas? ¿Ya? O sea, si tú quieres trabajar con tu sombra y tú pides al universo, quiero ver mi sombra, quiero ver mi sombra, tal vez yo me siento una persona que me falta expresarme, entonces, yo qué sé, el universo te lo va a poner. O sea, el universo es así, porque a la final somos seres súper poderosos. Pues interesante. Y justo también me acuerdo que en base a la información había como que una cosa que decía, nada entra en tu espacio sin tu conocimiento. Eso también tiene que ver mucho con la sombra, con lo que me dices ahorita, que el universo siempre te escucha. Es que el universo siempre te escucha. No sé si te ha pasado a veces que, por ejemplo, el ejemplo más común, ya cuando alguien tiene una relación y pasa el tiempo y tiene mucho conflicto, o yo qué sé, unas chicas tienen un novio agresivo, novio agresivo, vago, así, ya logra terminar con el man. Pasa el tiempo, llega otro man, igualito. Ya. Y ella vuelve a estar con él. Termina, pasa el tiempo, otro man igualito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ella termina con el man, ¿cachas? Y tiene todo este tiempo de reconstrucción de su ser, el universo le vuelve a poner la misma prueba. Y debes lograr pasar la prueba para ir creciendo. Exacto. Ya. ¿Y cómo logras estar como más consciente de qué está entrando en tu espacio y en tu conocimiento? Porque creo que muchas veces ahorita y más que nada por toda la cantidad de información que tenemos, la gente, y me meto a veces en ese grupo, como que no somos conscientes de lo que decimos, lo que pensamos o lo que hacemos. Porque a veces es como que, la típica, estás cocinando y en vez de estar, como dices, puedes estar meditando mientras cocinas o estando conectado en eso, lo haces con el celular. ¿Cómo logras estar más consciente de tu espacio y de tu entorno? O sea, yo creo que si quisiéramos ser seres humanos sanos y de mente sana, deberíamos meditar. ¿Ya? Así sea 30 minutos del día o 20 minutos del día, ¿cachas? Yo creo que es el ejercicio más sano, porque tu cerebro entiende el silencio. ¿Ya? Y es súper complicado llegar al silencio. Y además una de las mayores, por ejemplo, ¿cómo hacía el ser humano antes? ¿Por qué el ser humano tenía tanto conocimiento de todo esto que ahora para nosotros es mágico, ¿cachas? Por observar. No hacían nada más que observar.
aplicaban full el ejercicio de la observación, porque no había tanta distracción. Claro, ahora el problema es tanta distracción que existe. Que no es un problema, al final también es creación del ser humano, ¿cachai? Porque el ser humano es súper creativo también. Pero el punto dentro de todo este mundo, como el que lo vivimos, que es súper rápido, que estamos apegados del celular, si no la televisión, el tiempo sentimos que pasa así, ¿cachai? Claro. Y la mayor medicina y el mayor consejo que yo podría dar a cualquier persona que quiere calma, quiere conocerse, quiere empezar un mundo de transformación, es meditar. O sea, y a mí me cuesta también, ¿cachas? No soy alguien que medita todos los días y sé que me hace bien. Pero a veces eso es lo loco. Sabemos que algo nos hace bien y no lo hacemos. Claro, no nos damos a veces el tiempo porque estamos muy ocupados para eso. Pero para mí esa es una pequeña gran puerta. O sea, tú empiezas a meditar. También cuando un tiempo estudié Cábala, que fue muy poquito, ellos decían que tu alma siempre habla. Tu alma todo el tiempo habla. Habla como es, pero estamos tan acostumbrados a escuchar a la mente porque tiene un tono más alto de voz. Claro, y eso conecta mucho con lo que justo tuve una sesión con la medium y ella me hablaba de eso, que a veces, al menos a mí, soy mucho más mente, mi mente es muy activa y pienso mucho. Muy alta. Y es muy alta y a veces por eso no logro escuchar mi alma o lo que... ¿Cómo me lo dijo? Es como que no logro escuchar por lo que en verdad quiere mi alma o hacia dónde me quiere llevar. Y eso me dice que es algo que pasa mucho. Y luego la gente se pierde, ya puede ser en el trabajo, porque no escucha su alma. O en una relación, o la familia, o cualquier cosa. Y pasa que a veces la gente ni siquiera reconoce el tono de su alma. O sea, no la conoces. No la conoces cómo suena. No la conoces cómo habla. ¿Me cachas? Y así mismo cuando ya tú empiezas a meditar y empiezas a escucharla, vas a empezar a reconocer ya en sobriedad, o sea, no meditando, sino despierto, así trabajando, cuál es la que te está hablando. Si es tu alma o es este oponente, según los cabalistas se llama oponente. Que eres tú mismo, pero ellos le llamaban oponente, que es esta mente activa, ¿cachas? Y tú ya la reconoces. Yo la reconozco, ¿cachas? Cuando ella me habla, cuando estoy bastante como atenta y conectada, a veces no, y pum, caigo de nuevo, pero es parte del estar vivos, ¿no? Claro. Es parte, todo es parte. Pero claro, es como meditar, empezar a reconocer esa voz y empezar a reconocer la otra voz, la voz de la mente, para callar. Claro, y es la parte difícil, al menos para mí, porque mi mente siempre está activa. Y digamos, en momentos, la típica, que a veces no tienes muchas cosas que hacer en el trabajo, y es cuando más activa está mi mente. Y cuando no logro controlar hasta cierto punto, siento que mi estado de ánimo va bajando, como que estoy más apagado. Claro, es que la mente es muy poderosa. Imagínate que el mayor poder del ser humano, el mayor poder que tenemos es el de la imaginación. Y no mucha gente lo usa. No, porque no le damos valor. Si te das cuenta, de ley te pasa ahora, o a mí me pasa que yo de chiquita me imaginaba cosas de mí y ahora ya las tengo. Claro, y es verdad. Ahora las veo y solo fue imaginándolas, porque la imaginación abre trechos, te abre caminos, ¿cachas? Y te regala cosas. Claro, y eso también viene mucho con lo que a principio de año como Magus hicimos un vision board para ver cómo nos veíamos de este año. Y las cosas se fueron dando de cierta forma, tal vez no como pensábamos al 100%, pero las fuimos recibiendo. Es que funciona, es súper interesante. Entonces imagínate si tu cerebro está pensando tonteras, ¿qué te va a dar? Lo mismo que pensaste. Exacto. Porque a la final nosotros provenimos de la misma fuente creadora. No solo nosotros, todo ser vivo, todo, ¿cachas? Todo viene de una sola fuente, por el Big Bang. Algunos dicen que el Big Bang fue creado por Dios, otros dicen que era ya una mente consciente que tuvo una pregunta y ¡pam! Explotó mil posibilidades, la que haya sido. El punto es que todos provenimos de una sola, ¿cachas? Y ese poder lo compartimos todos. Y al final hay gente que logra aprovecharlo más, por eso también se habla mucho de declarar para recibir. Y hay gente que dice, yo declaro lo que quiero, me visualizo como quiero y logro tener esa parte. Exacto, y trabajo para conseguirlo. Y a veces siento que, hablando de esa parte, que a veces es un poco difícil, porque digamos, a mí desde que me dio diabetes,
lo que busco hacer es todas las noches declarar que estoy sano y estoy bien, y me veo bien, me veo sano. Pero también a veces es difícil ser constante en eso cuando no ves un cambio claro, porque a veces siempre buscas un cambio físico, un cambio algo así, pero muchas veces los cambios no son tan físicos, sino son más como internos, se podría decir. Claro, es que no solo somos cuerpo. Y esa parte es Somos la parte espíritu, difícil de somos entender alma. para poder seguir siendo constante en algo. Porque ponte yo, obviamente te conozco full, eres mi ñaño. Sí. Y yo veo full evolución en ti. Y justo ayer hablaba de una amiga, con una amiga de ti, de la diabetes, ¿cachas? Y yo le decía que yo veo la diabetes que a ti te ha brindado, ha sido tu mayor escudo, o sea, tu mayor arma, ¿me entiendes? Nunca te he visto tan en ti como te veo ahora. Claro. Ahora eres un ser súper poderoso, eres muy poderoso, cada vez lo reconoces más, te has vuelto más sensible, eres muy sensible y la sensibilidad es hermosa, ¿me entiendes? Abrazas mucho tu lado masculino, abrazas mucho tu lado y energía femenina, eso es muy complicado encontrar. Y todo eso te ha regalado la diabetes. Claro. Porque la diabetes te significó una pausa y hacia adentro. Y empezaste a hacer un trabajo hacia adentro. Y es algo interesante, porque justo hablando con la médico, igual yo intenté hablar con ella desde la parte de la diabetes, de la enfermedad. Me dijo, deja de preocuparte por eso, porque ya lo tienes sanado. Y estás, o sea, como que tu salud está mucho mejor comparado con otras personas que no tienen diabetes. Porque sí es un trabajo constante la diabetes, y me metí a una investigación interna y sigo haciendo eso. Pero al final el lograr entender el para qué de la diabetes me ayudó como que ese salto, como un salto extra hacia ir conectando más conmigo y hacer como que todo el análisis del porqué de las cosas. Es loco porque realmente estás viviendo tu para qué. O sea, ya estás viviéndolo, ¿cachai? Estás ya habitando el para qué, lo estás reconociendo, lo estás viendo. Sí, y es interesante porque eso que logré con la diabetes, imagino que mucha gente ha logrado el para qué con ciertas cosas, hay que lograrlo para otras cosas en su vida. Digamos, el para qué de entender tu alma para el trabajo, de entender para diferentes cosas. Porque mucha gente también, lo que me he dado cuenta es como que se enfocan en un punto al 100% y ponen toda su energía en eso y dejan el resto de las cosas de lado. Y eso también hace como que se puede decir como que tu alma o tu vida no esté nivelada. No sé, digamos desde la parte de la energía chamánica, ¿cómo se podría lograr esa nivelación en sí de todas las cosas que estás trabajando? Yo creo que somos seres de ritos y rituales, el ser humano. Y somos seres que nos ayudan a tener rutinas sanas. Entonces ponle, si nosotros hablamos de una persona que trabaja en un peaje, creo que es uno de los trabajos más densos, o sea, pasas sentado todo un día, no hablas con nadie, estás solo, me cachas, debe ser muy, muy triste. Y si esa persona solo dedica su vida a hacer eso, imagínate. Imagínate, va a ser una persona que solo está viva, o sea, como que la vida le vive. Es muy diferente tú vivir tu vida a dejar que la vida te viva a vos. Ya, se escuchaba. Entonces, pero este mismo caso, esta misma persona empieza a generar una rutina más sana. Empieza a levantarse tal vez 1 hora antes de lo que se solía levantar. Empieza a escribir, empieza a meditar, empieza a hacer 30 minutos de ejercicio. Estos pequeños momentos en los que te dedicas para ti, te permiten empezar a hacer un trabajo súper interno, ¿cachas? ¿Ya? Entonces deja el trabajo pasa a ser una segunda o tercera o cuarta o quinta prioridad por debajo de todas estas cosas. Por debajo de que esta persona escriba, medite, haga ejercicio, lea, pinte, lo que le dé ganas de hacer, lo que me cachas. Y dentro de toda esta sanación, porque eso ya es sanación, ¿me cachas? Sanación no necesariamente es que todo es sanación, porque todo nos lleva a un crecimiento cuando lo enfocamos de una manera correcta, cuando tenemos acción.
¿me Claro. cachas? Entonces, sí, es el mismo personaje, pero es un personaje que tiene una rutina para ese ser humano, para él mismo, para su alma. Va a conectar con su alma sí o sí, ¿me cachas? Ujú. Porque son Completamente. espacios suyos, son espacios tuyos, de nadie más. No solo estás viviendo, no solo, o sea, tu vida no te está viviendo a vos, tu vida no se resume en levantarte, en ir a cobrar el peaje todo el día, volver, comer, dormir, lo mismo al siguiente día, imagínate. Si tú a este día le sumas esta hora de color, ya, Claro, cambia completamente. cambia completamente. Incluso tal vez en el peaje ya poco a poco se le van a ocurrir, me puedo traer un libro. O, pues, yo qué sé, ¿me cachas? Claro, como que otras cosas para ir conectando más. Ajá. O sea, te aumenta la creatividad, te da más dopamina, la dopamina nos hace más felices, como Claro. tal vez y empiezas a sembrar plantas, yo qué sé, ¿me cachas? Claro. Pero hay formas de dedicarte tiempo a ti dentro de todo el mundo que ya estamos viviendo, que es complejo, que es movido. Ahorita vivimos actualmente una época súper densa, hay mucha guerra, hay mucha pobreza, la tierra ya está... Claro, y cada vez se escuchan más cosas de desastres climáticos. Claro, ¿Entiendes? la América Latina se está quemando, hay lugares que se están inundando, o sea, es tenaz, es tenaz, es tenaz. Y si nosotros no nos damos estas pausas, y también lo que te permite ser escucharte a ti, es empezar a escuchar a los demás. Completamente. Y no solo seres humanos, sino a todos, al ambiente, a la tierra, ¿me cachas? Porque cuando tú te respetas a ti, tú te amas a ti y te abrazas, como todo funciona en reflejo, empiezas a hacer lo mismo hacia afuera. Ya. Y lo de afuera empieza a hacer lo mismo contigo. Claro, sí, pero porque al final todo es energía y va Exacto. conectando. Exacto. No, pero súper interesante y todo. Y no sé, para concluir, no sé si les quisieras decir algo a las personas, algo, no sé, unas últimas palabras. Entiendo. Unas últimas palabras. O sea, creo que lo único que diría es que tenemos mucha suerte de estar vivos y vivas todos. Y lo que nos brinda esta vivencia, el habitar este cuerpo físico, es justamente el equivocarnos. A veces tratamos de ser tan perfectos y de vivir la vida perfecta, pero realmente el que estemos vivos es para tener imperfección, es para tener dolor, es para sentir tristeza. Y a veces nosotros apartamos todos esos sentimientos de nosotros porque los vemos negativos, como el enojo o demás. Y más bien el que estemos vivos es para abrazarlos, y abrazándolos va a venir mucha sanación, mucha sanación. Entonces, creo que eso, veamos la vida como un campo de juego. Como probemos todo lo que nos dé ganas de probar, todas las experiencias que tengamos ganas de sentir. Porque para eso estamos vivos, si no, pues no estaríamos habitando un cuerpo físico. Completamente, completamente. O sea, la idea de el fracaso es bueno, porque mucha gente le tiene miedo al fracaso también. Y la idea de que nunca es tarde, porque también es algo que nos pasa, tal vez me pasa a mí a veces, como que quiero aprender a tocar saxofón, pero digo, no, ya es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer Hay lo que una quiere. guionista que su primer éxito fue a los 60 años. Claro, o sea, uno solo debe ir haciendo, porque al final uno va evolucionando. Claro. Y si uno va evolucionando y quiere un cambio y se queda estático en algo, no va a lograr ese cambio, ese crecimiento que necesita. Hay un man que se llama Gabor Mate. Creo que si te hablé y él habla de... Él estudia el trauma. ¿Ya? Y tiene un libro que se llama The Wisdom of Trauma. Entonces el man investiga justamente los traumas. Y el man es un tipo retraumado. O sea, es un niño que vivió el holocausto, que mataron a un millón de gente de su familia. ¿Ya? O sea, tiene full trauma. Y lo que el man dice, estaba investigando el por qué a veces el ser humano somos seres tan adictivos, tan adictos. Al alcohol, a las drogas, al tabaco, al ejercicio, al trabajo, a lo que sea, ¿cachas? Pero somos seres que tenemos a veces estas adicciones. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué tenemos todas estas adicciones? Y el man decía que es justamente porque a veces rechazamos las emociones, por ejemplo, como el enojo. A lo mejor yo de chiquita me enojé y me pegaron por enojarme, ¿cachas? Claro, o te prohibían sentir algo. O ya iba a llorar y me decían, ya vas a llorar, o así te voy a dar para que llores por algo, lo que sea, y pasa, ¿cachas? Claro.
Y eso en un cerebro del niño lo que empieza a hacer es que tú empieces a sentir esas emociones como malas. Y claro, la rechazas y Como que necesitas no algo son, para sustituir. exacto. Y la palabra clave es que las rechazas. Y al rechazarlas, las separas de ti. Y ahí él dice que existe una separación de tu ser, es una fragmentación de tu ser. Ya. Y tu ser empieza a sentirse vacío. Porque rechazas el enojo, pero el enojo también es tuyo. Todo bien que a veces estés enojado, ¿cachas? Y cuando tú alejas del enojo, alejas de la tristeza y todas estas cosas, empiezas a sentirte vacío o vacía. Y estos vacíos son los que empezamos a llenar con otras cosas. Completamente. Es interesante porque yo sé que no tiene mucho que ver, pero al final vi la película de Intensamente 2 y habla de esto. Claro. Como las emociones rechazaban todo y solo querían que sea feliz. Entonces ocultaban y eliminaban todas las emociones o pensamientos negativos y solo dejaban sus pensamientos felices. Y al final eso, cuando la persona fue creciendo y teniendo más pensamientos, más cosas, no lograba conectar con ella. Y al final la película es eso, es entender que eres una unión de todo, de lo malo y lo bueno. De lo malo y lo bueno. Y eso te lleva a tener como que hay de ser como tu core, como que lo que tú en verdad eres como persona. Exacto, porque lo malo no es malo, o sea, lo malo también es bueno y lo bueno también es malo. O sea, Claro. es como, a veces, por cómo nos han criado y gran parte de la religión, tenemos muy marcado el bien y el mal, ¿me entiendes? Que el mal es del infierno, el bien es del cielo, ¿cachai? Y no es así. Claro, completamente. No, pero interesante, ¿no? Y también gracias por tu tiempo y por venir a esta pequeña charla. Gracias, Nia, por invitarme. Buenazo. Y no se olviden de seguirnos, estamos en Instagram, TikTok y Facebook como de Alpas y ya seguiremos subiendo nuevos capítulos. Chao, sigan a Alpas.